Tenía la responsabilidad de entregar un artículo para un periódico, como estudiante, no todavía como auxiliar. Y justo en ese momento se murió mi papá. La masacre en la cárcel La Modelo, en ese año, este enfrentamiento muy violento que hubo una noche, tuve que cubrirlo desde la casa porque salir era muy peligroso por la pandemia. Fue un momento difícil. Me llevaron a un punto en el que yo dije, no soy capaz, ya no puedo más con esto, no quiero más. Hay conversaciones que no llegan para revelar un dolor, sino para aclarar el oficio. Hoy escucharemos a Juan David López, periodista y docente que ha transitado entre las salas de redacción y las aulas sin romantizar ninguna de las dos. Con él hablamos de las tensiones silenciosas del periodismo, de la salud mental entendida no como un drama, sino como una responsabilidad personal y profesional. Esta es una mirada tranquila, honesta y necesaria sobre lo que implica contar el mundo sin perderse en él. ¿Qué significa ser periodista en el contexto informativo hoy? ¿Qué significa enfrentarse a un contexto en el que la información se ha terminado convirtiendo más que en un insumo para el debate público, en una especie de veneno para el debate público? Cualquier asunto que nos estrese es un problema de salud mental. No, todo contacto humano es potencialmente conflictivo. Bueno, Juan David, bienvenido a este podcast que se llama Entre la voz y el silencio. Es un gusto tenerte acá. Te preguntarás cómo es que llegas a este espacio y curiosamente, como te lo comenté hace un momento, muchas personas me hablaron sobre ti. No tenía un acercamiento contigo, no tuve la oportunidad de tener clases contigo, pero me han hablado y me han referenciado muy bien pues tu trabajo y tu forma de ser. Entonces, te doy esta bienvenida justamente para que hablemos con respecto a la salud mental de los periodistas, tanto en el ejercicio como en la docencia, como estas personas que estamos estudiando y que nos estamos preparando para salir a ejercer. Muchas gracias, Sebastián. Dale, me gustaría que nos iniciaras contando quién es Juan David, a qué se dedica Juan David, todo eso. Mi nombre es Juan David López Morales, yo soy periodista en ejercicio hace 10 años, hace aproximadamente 10 años me gradué de la Universidad de Antioquia, también soy politólogo de formación de la Universidad Nacional y en estos 10 años he trabajado la mayoría del tiempo en medios de comunicación, en El Tiempo, en Mutante, en otros medios de manera más ocasional como freelance. Y en los últimos 2 años he estado como profe en la universidad, particularmente como director del periódico de la Urbe, de la facultad. ¿Cómo es que llegas a entrar ya directamente a trabajar con la Universidad de Antioquia? Yo llego, bueno, primero empiezo como asesor de trabajos de grado, en realidad es como un primer acercamiento que tengo como docente. Luego llegó a dar el curso de producción Ingenieros uno junto al profe Juan David Ortiz, en dos grupos, él daba uno, yo daba el otro, lo dábamos juntos. Y en ese momento él renuncia a la dirección del periódico y, y quedo yo. Quedo yo y tomando una decisión muy difícil porque en ese momento tenía un trabajo que me gustaba. En ese momento era periodista de Mutante, periodista sobre todo de temas políticos. Pero yo fui estudiante, fui auxiliar de la urbe cuando era estudiante. Para mí la urbe fue muy importante en mi formación. En estos días unos estudiantes me preguntaban cuál fue el momento en el que yo empecé a sentir que me había enamorado del periodismo. Y creo que sin tener que pensarlo mucho, ese momento ocurrió cuando llegué a la urbe como auxiliar, ¿cierto? Ahí fue como que empecé a creerme de verdad que estaba aprendiendo a ser periodista. ¿Cómo es que durante todo este tiempo pues unes el periodismo junto a la política? Yo, bueno, mi formación en ciencia política la asumo más como un background, como un contexto que me permite mirar el mundo con otros elementos, acercarme a la realidad con otros elementos, tratar de explicarla con los elementos propios de una disciplina como la ciencia política, pero no mucho más que eso, porque finalmente a lo que me dedico es al periodismo, no específica ni exclusivamente el periodismo político,
sí con una mirada atravesada por lo político, pero mucho más amplia que solamente lo que conocemos tradicionalmente como periodismo político. Hay un plus dentro de toda esta conversación que siempre ha sido la salud mental y me gustaría saber, digamos que a lo largo de los años, tanto desde tu periodo académico hasta ya el ejercicio como tal de ser periodista, ¿cómo manejaste todos esos temas de salud mental dentro de esa labor? Bueno, son muchos momentos muy distintos. Mira, ahorita que te nombraba de la urbe, yo recuerdo mucho un episodio, justo antes de que yo llegara como auxiliar a la urbe, eh, yo tenía la responsabilidad de entregar un artículo para un periódico, como estudiante, no todavía como auxiliar. Y justo en ese momento se murió mi papá, en agosto del 2002. Eh, Se murió, yo no había entregado el artículo, por supuesto. En ese momento uno de los coordinadores era Alfonso Buitrago, era, sí, era uno de los coordinadores, Ramón Pineda también era el director del periódico. Y yo recuerdo mucho que frente a la muerte de mi papá y la responsabilidad de entregar un artículo, la respuesta de ellos y del sistema fue, no se preocupe, es decir, preocúpese por lo importante, por el duelo, por todo lo demás, y luego hablamos del artículo. Entonces, creo que incluso esa primera experiencia para mí es importante en la forma como me relaciono con De la Urbe, porque desde ese momento entendí que era un espacio donde tener las conversaciones que atraviesan lo humano con lo periodístico era posible. En general, en mi carrera, yo no siento que haya enfrentado situaciones de salud mental relacionadas con los temas que haya estudiado. Sí con otro tipo de situaciones. Hay un par de elementos en particular que me parecen complejos que yo creo que hoy nos afectan a todos los periodistas de alguna manera, que son la necesidad de exposición pública en redes sociales, por ejemplo, y la consecuencia que eso puede tener en términos de hostilidad, violencia, señalamiento en esos espacios. Eh, Nunca me pasó que me señalaran directamente, pero sí que en algunos momentos eh, contenidos que yo había hecho, pero que probablemente no había firmado, fueran señalados de tal o cual cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que uno publica como periodista, sobre todo en medios masivos, eh, despierta muchas reacciones de la gente. Mucha de esa gente lo primero que hace es mandarlo a uno a estudiar periodismo y tratarlo como bruto, porque este es uno de esos oficios los que todo el mundo cree que puede hacerlo mejor que quien lo estudió. Y todo el mundo sabe cómo se debe hacer, todo el mundo cree tener una experticia, entonces uno está expuesto permanentemente a eso. Eh, y lo otro son las situaciones específicamente laborales, cómo, cómo se trabaja. Entonces, no los temas que he cubierto, pero sí la forma en la que he trabajado en algunos momentos y me ha llevado a vivir ciertas condiciones de salud mental. Particularmente, creo que la más importante, que se combinó con muchas cosas, con muchos factores, fue en el 2020, en plena pandemia. Yo en ese momento era periodista del Tiempo todavía, vivía en Bogotá. Eh, por supuesto, el encierro hizo que no pudiera venir a Medellín a visitar a mi familia durante 8 meses, que tuviera que trabajar solo desde la casa, cubrir desde la casa un montón de cosas que estaban pasando. Me acuerdo, por ejemplo, la masacre en la cárcel La Modelo en ese año, este enfrentamiento muy violento que hubo una noche, tuve que cubrirlo desde la casa porque salir era muy peligroso por la pandemia. Em, Fue un momento difícil. Yo para ese momento ya llevaba 4 años trabajando en este medio. Creo que el acumulado del tiempo que llevaba trabajando, más las circunstancias propias de la pandemia, más las circunstancias propias del teletrabajo, que a mí me parece que tiene muchas bondades, pero también muchas dificultades,
me llevaron a un punto en el que yo dije, no soy capaz, ya no puedo más con esto, no quiero más. Yo con el tiempo he identificado que probablemente lo que me pasó fue que me quemé, ¿cierto? Lo que conocemos como burnout o síndrome del trabajador quemado. No es como que tenga un diagnóstico que me lo confirme, pero todo lo que yo recuerdo haber sentido en ese momento y las secuelas que quedaron, que duraron mucho tiempo, coinciden con eso, ¿cierto? Apatía frente al trabajo, dificultades para concentrarme, despertarme sin ganas de, de ponerme a trabajar, sin importar que tal vez en el día tuviera que hacer cosas que me gustaban. Todo ese tipo de condiciones se juntaron para que en ese momento yo decidiera renunciar al tiempo, irme de Bogotá y regresar a Medellín y dar un salto al vacío. En últimas, ese momento para mí fue un salto al vacío, difícil justamente por todo lo que implica saltar al vacío siempre, eh, y abrió como una época de reacomodamiento en mi vida de 1 o 2 años tal vez en los que me dediqué a explorar como posibilidades siempre dentro del periodismo, pero distintas a lo que había hecho hasta ese momento. Tú mencionaste un episodio muy fuerte, pues que fue la pérdida de tu papá, pero recibiste un apoyo que fue, digamos, distinto a de pronto lo que muchas veces uno piensa que puede esperar, pero nunca de pronto antes o durante el proceso, incluso ya en el ejercicio, estando en el tiempo o en los distintos medios en los que estuviste, nunca recibiste algo distinto a apoyo. Mm, Depende, es que yo creo que hay, no todas las circunstancias que uno atraviesa en la vida, uno las expone en el escenario laboral. Entonces, no necesariamente frente a todas las circunstancias, uno está esperando una respuesta de ese escenario. Recuerdo también, ahora que vuelves a este episodio, sí recuerdo en algún momento, yo hacía los turnos de fines de semana, nocturnos, como en la tarde y noche. Y en ese momento mi abuelo estaba enfermo, un sábado como a las 10 o 9 o 10 de la noche, mientras yo estaba todavía en turno, me faltaban varias horas para terminar, me llamó mi hermana, tal vez, a contarme que que mi abuelo había muerto. Venía enfermo, no era como algo que me tomara tan de sorpresa, pero pues no sabe, uno claramente nunca sabe el momento en el que pueda ocurrir. Yo lo primero que hice fue llamar a mi jefa de ese momento, una persona con quien además tenía una buena relación, y ella de inmediato me dijo, haga lo que tenga que hacer. Es decir, se siente en capacidad de terminar el turno. Yo sí, yo lo puedo terminar, pero necesito viajar. Estaba en Bogotá. Entonces terminé el turno y de inmediato esa misma noche compré tiquetes y al día siguiente estaba viajando. Ese tipo de apoyo en esas circunstancias específicas siento que siempre lo recibí. Eh, Ahora bien, hay circunstancias en las que es mucho más complejo entender eso. Por ejemplo, una de las cosas que me costó mucho durante la pandemia fue que a pesar de que estábamos teletrabajando y que no era necesario ni era posible que estuviéramos en un espacio físico de redacción, pues una de las decisiones que tomaron, eh, las personas arriba de nosotros, editores y directivos en el periódico, era que por lo menos una persona o dos personas de cada sección debían estar disponibles por si algo pasaba, ¿cierto? Como era la primera vez que nos enfrentábamos a todo lo del teletrabajo, podía pasar que el VPN con el que nos conectábamos fallara, ¿cierto? Y que no pudiéramos acceder al programa en el que montábamos nuestros notas. Cosas de ese tipo nos podían obligar a ir eventualmente a la oficina. La verdad es que eso casi nunca pasó, pasaba de manera muy esporádica. Pero, eh, por otro lado, en muchas secciones habíamos muchas personas que no éramos de Bogotá y que queríamos, sabiendo que estábamos teletrabajando, explorar la posibilidad de irnos para donde nuestras familias y teletrabajar desde allí. Yo siento que la respuesta fue muy restrictiva, fue como, pueden hacerlo, pero 2 semanas, pero no más de uno al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi sección éramos como 3 personas que no éramos de Bogotá.
nos tendríamos que repartir dos y 2 semanas. Y eso a mí en ese momento me parece absurdo. ¿Cuál es la necesidad de ponernos esta barrera? Tal vez ese es uno de los momentos y de las respuestas que más recuerdo que haya sido muy distinta al apoyo, pero que tiene que ver más como con un asunto no individual, porque yo creo que en lo individual me he encontrado con gente muy valiosa, muy humana, muy sensible, a la que quiero mucho todavía, pero en las estructuras sí suele haber más dificultades de que esto se dé de manera tan orgánica. ¿En algún momento de tu vida de pronto pasaste por alguna noticia o de pronto algún trabajo en el que te hubieses involucrado tanto que salirte o dejarlo o abandonarlo fue demasiado complejo para ti? No, no recuerdo ninguna circunstancia que me haya llevado como a quedarme enganchado con un trabajo en particular, no. Eso no me ha pasado. Mm, sí, sí, ha habido muchos trabajos con los que me he sentido tocado en un nivel personal, emocional, en los que, por ejemplo, he llegado incluso a entablar con el tiempo cierta cercanía con algunas fuentes, pues, que se terminan convirtiendo en algo parecido a amigos o amigas, pero como que yo sienta que algún tema o trabajo me ha llevado a un punto de obsesión dañino que me dificulta alejarme. No, la verdad no, ninguno hasta ahora. Yo, algo que siento que ha pasado mucho en mi paso por la universidad, por ejemplo, es que siempre he escuchado mucho sobre la sobreexplotación en términos laborales con respecto a, como al hecho de que muchas veces en los cubrimientos de noticias o en los cubrimientos de muchas actividades que se desarrollan en la universidad, ocurre algo y es que siempre nos han hablado, casi como un discurso que se sigue reproduciendo sobre el hecho de que van a haber momentos de nuestra vida como periodistas que, por ejemplo, nosotros no vamos a poder controlar y que sencillamente tendremos que, no sé, tener gastritis porque no podemos comer durante el día por entregar una noticia. Ese tipo de cosas, digamos que se han reproducido tanto dentro de las conversaciones entre la institución educativa, que incluso al conversarlo con mis compañeras y mis compañeros de clases, muchas veces nos quedamos como algo perplejos de seguir viendo como esa reproducción, ¿cierto? Que es algo que posiblemente pensábamos que se daba tiempo atrás, pero que igual, digamos que al analizarlo desde esta postura en estos momentos, siento que sigue ocurriendo. Y me gustaría saber si de pronto tú crees que las instituciones realmente velan o trabajan por comprender como todo el tema de salud mental dentro de los estudiantes. Mm, yo creo que sí, de manera muy insuficiente, ¿cierto? Creo que en instituciones como la Universidad de Antioquia, las agendas relacionadas con la salud mental y con el cuidado han venido ganando mucho terreno. Esto creo que es innegable. Lo que pasa es que no podríamos asumir que hay una posición única, consensuada y universal sobre qué significa el cuidado, por ejemplo, en un escenario de profesión como el de periodistas, o que tienen en común un escenario de formación como el de periodistas, con la formación de abogados, con la formación de médicos, porque es que yo creo que hay dos cosas distintas, ¿cierto? Hay unos escenarios de salud mental y de cuidado que son transversales a la formación de cualquier carrera, ¿cierto? De cualquier carrera, ciencia, disciplina. Y ahí creo que ha habido una conciencia creciente, muy presionada de parte de los estudiantes hacia la institución, hay que decirlo, no tanto de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. eh, pero eso es distinto a las particularidades que tiene el ejercicio de cada una de las profesiones y lo que eso implica en términos de salud mental, ¿cierto? Es distinto hablar de esto en una facultad de medicina, hablarlo en una facultad de ingeniería o hablarlo en una facultad de comunicaciones. En esa particularidad de lo que implica el ejercicio periodístico para la salud mental de los periodistas,
creo que hay una conversación, creo que hay una conversación que está ocurriendo, en la que, insisto, no hay posiciones únicas, hay un montón de disensos con seguridad. Y esos disensos están marcados por muchas razones, sobre todo creo yo, por razones que están atravesadas por la experiencia de vida de las personas. Entonces, a mí me sorprende incluso lo que me dices, porque yo en mi interacción, en el tiempo que llevo aquí, no me he encontrado con esos discursos. Me he encontrado, incluso en el curso que doy yo, que es de periodismo informativo, sí, con la pregunta de qué hacemos frente a esto, ¿cierto? No voy a negar, no voy a ocultar que la dinámica del periodismo informativo puede caer en eso que tú mencionas, pero de reconocerlo a defenderlo, hay un trecho muy largo, ¿cierto? Es decir, y reconocerlo también implica reconocer que como formadores también tenemos responsabilidad de que si alguien ve ahí su camino profesional, tenga elementos para preguntarlo, pero que quien no quiera hacerlo, pues tenga otras posibilidades. Entonces, creo que ambas son conversaciones que están ocurriendo, pero que son incipientes, ¿cierto? Tanto lo que implica la salud mental en un contexto educativo en general, como lo que implica en el contexto de formación de periodistas. Pero es incipiente aquí porque es incipiente en todo el mundo, no porque la universidad esté particularmente atrás, sino porque esto en general es una conversación que viene surgiendo en la última década. De hecho, en la última década, por ejemplo, nació una organización que se llama The Self Investigation en España, si mal no estoy, que son periodistas que hacen coaching, sí, coaching emocional a otros periodistas, a partir de sus propias experiencias, ¿cierto? Un poco el detonante de esto es que una de las fundadoras, se llama Mar Cabra, fue periodista de investigación muchos años, particularmente de periodismo de datos. Y ella fue una de las periodistas que estuvo en el proceso de los Panama Papers. Y ella cuenta que ese momento, esa investigación que es tan importante para el mundo, que hoy es reconocida como, además, como uno de los grandes hitos del periodismo colaborativo en el mundo, porque fue un ejemplo de periodismo transnacional que involucró a cientos de periodistas. Ella terminó ese trabajo reventadísima, terminó mal. Y un poco a partir de esa experiencia es que crea esta organización, que es una de las que ha venido llevando a cabo talleres, diplomados, estas conversaciones con muchos aliados. Yo creo que de todas maneras hay un problema ahí. En el acercamiento que yo he tenido como a este enfoque, lo que me he encontrado es que es un enfoque individual, individual y pro empresa. Es decir, que su objetivo es evitar que los periodistas abandonen el trabajo, darle herramientas individuales a los periodistas para que puedan tramitar los problemas que enfrentan de manera personal, ¿cierto? Asuntos como incluso tan sencillos como la respiración, como un mecanismo o como una estrategia de regulación emocional, pero sin mucho cuestionamiento, siento yo, de las estructuras que nos llevan a necesitar esto. Esa es la conversación que creo que está más incipiente en el contexto general, pero que tal vez en escenarios como la universidad y como este pregrado estén ocurriendo un poquito más. Creo que todavía falta mucho, sobre todo nos falta mucho sistematizar muchas de estas conversaciones y llevar a cabo investigaciones que demuestren y que validen estas experiencias individuales como un problema general, pero está ocurriendo. Tú, por ejemplo, en la carrera, perdón, en la materia que dictas, tratas de involucrarte un poco con, con este tema. No es como que esté dentro de los temas que uno escribe en el microcurrículo, pero es que es inevitable, o sea, siempre va a estar, siempre, y mi experiencia lo que me dice es que todos los semestres aparece de muchas formas muy distintas. Sobre todo, a veces aparece desde la conversación de qué significa ser periodista en el contexto informativo hoy, em, qué significa
enfrentarse a un contexto en el que la información se ha terminado convirtiendo más que en un insumo para el debate público, en una especie de veneno para el debate público por la sobre, sobreinformación, por la infoxicación, por la desinformación, etcétera. Esa conversación está ahí, eso sí, y eso sí hace parte incluso del programa de curso. De ahí a las experiencias individuales, lo que pasa es muy relacionado con lo que cada persona vive, ¿cierto? Porque lo que yo me he encontrado en cada semestre son situaciones muy distintas, ¿cierto? Muchas veces lo que ocurre, la mayoría de veces lo que ocurre es que hay dificultades con la reportería y que el hecho de que las reporterías no salgan en el tiempo que uno quisiera y de la forma que uno quisiera es frustrante y es angustiante. Y frente a esa frustración y angustia hay una conversación permanente, ¿cierto? De cómo encontrar alternativas para eso, cómo no paralizarnos frente a eso, cómo resolver, en últimas, que es la palabra que más usamos. Hay que resolver eh, y hay que encontrar formas también como saludables, pero profesionales y éticas de resolver. Yo les digo siempre en la primera clase, el objetivo de esta materia no es sufrir, pero por supuesto aquí ustedes se van a estresar, pero no hay que entender sufrimiento y estrés como lo mismo, que yo creo que ahí es donde tal vez esta conversación a veces es un poquito precaria y es como que cualquier asunto que nos estrese es un problema de salud mental. No, no necesariamente. El trabajo es estresante por naturaleza. Las relaciones humanas lo son, ¿cierto? De hecho, un primer nivel de conversación sobre cuidado de salud mental está en el relacionamiento personal entre estudiantes, estudiantes profes, etcétera, ¿cierto? En cualquier momento, con toda seguridad, los estudiantes dicen cosas que a mí y a otros profes no hieren, con la dificultad que nosotros por el rol que tenemos, eso nos toca aguantárnoslo, como callarlo, tragárnoslo, casi siempre, a menos que uno encuentre estrategias para que no sea así. Con seguridad todos los profes hemos hecho y dicho cosas que han herido a los estudiantes en sus susceptibilidades, vulnerabilidades, heridas personales, probablemente sin querer en muchas ocasiones. Hay que partir de reconocer eso, ¿cierto? Que todo contacto humano es potencialmente conflictivo y que todo lo que implica hablar de trabajo y de trabajos como el periodismo es inevitablemente escenarios, nos llevan inevitablemente a escenarios en los que nos vamos a estresar, en los que vamos a sufrir, en los que vamos a tener rabia y en los que vamos a tener frustración y en los que vamos a pelear con otras personas. La conversación sobre salud mental alrededor del periodismo no debería apuntar a eliminar eso, porque no siento yo que sea posible eliminar eso. Debe apuntar a eliminar el sufrimiento por el sufrimiento, que creo yo es la parte más desgastada eh, y arcaica de ese discurso que tú mencionabas ahorita, y es que finalmente es un discurso en el que parece que el mártir es valioso por ser mártir. El sufrimiento tuviera un valor en sí mismo, un valor intrínseco, como que sobreexplotarse tuviera un valor intrínseco y que el solo hecho de trabajar horas de más lo hiciera uno mejor. Y no, eso es lo que justamente creo que no funciona, pero también la conversación tiene que apuntar hacia cómo las estructuras, las dinámicas de trabajo, los tiempos de entrega y la responsabilidad que tenemos, porque finalmente tenemos una responsabilidad social de atender lo que hay que atender en el momento en el que hay que atenderlo, como todo eso nos permite encontrar otras formas en las que el sacrificio o el costo a pagar no sea nuestro bienestar. Me gusta mucho todo lo que mencionas precisamente porque siento que, a ver, también es como entender muchas veces que como vemos las experiencias de lo que nosotros estamos viviendo, pues también es algo siempre muy subjetivo. Entonces, como que querer aportarle a todo el tema de salud mental siempre es un ejercicio como en construcción y precisamente no es algo que, a ver, uno tenga que eliminar como todo el sufrimiento. No se trata realmente de eso, sino como de aprender a vivirlo también de alguna forma.
porque siento que, a ver, si algo me ha gustado de pronto también de conversaciones con otras personas ha sido que en el ejercicio de construirse uno como periodista también uno acepta todas las cosas que conlleva pues como cada labor, ¿no? O sea, yo me responsabilizo emocionalmente de que quiero ser periodista, de que eso implica pues como ciertos dolores, ciertas cosas que pueden ser como, claro, me pueden dañar, pero también me pueden fortalecer de muchas formas. Entonces siento que la conversación que tú pues planteas en estos momentos es algo como que alimenta muchísimo todo esto. No sé si, bueno, sí me gustaría que de pronto como que nos dieras un mensaje de pronto a los estudiantes o a las personas que ven este podcast sobre todo lo que tú piensas con respecto a la salud mental en la formación de esos estudiantes. Tú fuiste estudiante en algún momento y creo que muchas personas, pues claro, se sienten confrontadas muchas veces y siento que les faltan como muchas veces esas palabras de pronto de apoyo o de reconocimiento o de, no sé, de comprensión de pronto desde una perspectiva mucho más amplia, pues tú ya has pasado por diferentes medios, tú ya has estado como en diferentes trabajos, hoy en día estás con De la Urbe, que siento que es algo que realmente aprecias demasiado. ¿Qué tendrías por decirles a esas personas? Lo primero, hay un libro que se llama Los muertos y el periodismo. Algo que dice ahí, ser periodista en un contexto violento como es el de Centroamérica, ese libro es una buena ventana. Él dice algo como, uno no puede pretender asomarse al abismo y que el abismo no lo toque. Uno no puede pretender mirar la realidad, enfrentarse a una realidad que no es cualquier realidad, es la realidad en la que nos movemos en Colombia, en Medellín, en América Latina. No puede pretender mirar esa realidad y que nada le pase a uno, ¿cierto? Eso es justamente lo que tú decías ahorita. Hay una necesidad de hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Y a veces la decisión de hacer periodismo implica reconocer que el periodismo nos cambia y nos toca de alguna manera. Reconocerlo también para evitar que eso se salga de control, para evitar que eso, como ha pasado en otras generaciones, termine en problemas de alcoholismo, problemas familiares, divorcios, que casos conozco varios que han terminado de esa manera. Es reconocer que nos toca para hacernos cargo de nosotros, ¿cierto? También como para hacernos cargo de la dimensión humana de eso. Pero nadie está obligado a asomarse a ese abismo. Y de hecho, no todas las formas de periodismo implican asomarse al mismo abismo. Todas implican abismos distintos, ¿cierto? Eh, no hay que, de hecho, y también creo que no hay que subestimar ninguna. El escenario, por ejemplo, del periodismo de espectáculo, de entretenimiento, a veces es leído como muy banal y muy sencillo y de hecho es, por ejemplo, uno de los que más expone a los y las periodistas al escarnio del público, a los prejuicios y estereotipos del público. Claro, también están los escenarios de cubrimiento de violencias, de conflicto, de situaciones sociales complejas. Creo que todas las formas de hacer periodismo implican asomarse a algún abismo. Nadie está obligado a asomarse al abismo. Hay que encontrar siempre las razones para asomarse. Algo que también se pregunta Oscar Martínez en ese libro es, ¿por qué insistimos? Si sabemos que esto ocurre, si sabemos que es difícil, si sabemos que esto nos puede llegar a afectar, ¿por qué insistimos? Y la respuesta a esa pregunta de por qué insistimos solo es individual. Yo creo que si uno no quiere asomarse al abismo, cualquiera que el abismo sea, y si uno no encuentra una respuesta a la pregunta de por qué insistimos, ahí puede replantearse si este es su camino y está bien. No hay que, pasa mucho que nos acercamos a estas preguntas con culpa, ¿cierto? Como si yo no logro responderme esto, entonces soy mal periodista, no necesariamente, o fracasé si escogí algo que a la final no me gustaba tanto, no necesariamente. Eh, Nadie está obligado a estar aquí,
Hay que encontrar las formas de que estar aquí sea lo menos lesivo para nosotros, no solo en la relación con las fuentes y con los temas, sino en la relación también entre profes, estudiantes, colegas, etcétera. Listo, Juan David, muchísimas gracias por participar en este podcast. Ya. Gracias, Sebastián. A veces escuchar a alguien que ha vivido el oficio sin quebrarse, pero tampoco sin fingir fortaleza, nos devuelve perspectiva. Juan David nos recuerda que la salud mental no es un destino, sino una elección diaria, que los docentes pueden abrir caminos, pero cada periodista decide cómo pararse frente a la realidad que cubre. Con esta conversación cerramos un capítulo que no busca respuestas absolutas, sino conciencia. Gracias por estar aquí, por escuchar y por seguir nombrando lo que tantas veces pasa en silencio.